Señoras y señores, seguimos con el programa. Esto es Cara y Sello por ATV+. Recuerden que el programa se repite a las 11 de la noche. Antes de nuestro siguiente debate, Minpro presenta Think Tank. Minpro 2019, la feria minera y rueda de negocios más importante del Perú. La participación de más de 20 empresas mineras convierta nuestra tradicional rueda de negocios en la más importante de la industria minera. Si usted es proveedor del sector, forme parte del evento minero comercial más importante del 2019. Minpro, el 25 y 26 de junio en el Hotel Westin. Regístrese sin costo a la feria y conferencias en www.minproperu.com. Bien amigos, empezamos entonces nuestro segmento Think Tank de hoy anunciándoles que luego viene el presidente de la Sociedad de Industrias, don Ricardo Márquez, para decirnos qué está pasando con la industria nacional, cómo está operando en el país, qué necesitan del gobierno, qué está fallando y qué podemos mejorar. Eso viene luego. Ahora la pregunta que hemos planteado y que ustedes han visto en la promoción del programa y en nuestras redes para el Think Tank de hoy es cómo lograr que los pacientes del SIS, que es el Sistema Integral de Salud, y e-Salud, que a ellos no les cobren durante la atención. ¿Por qué? Porque, seamos claros, la atención gratuita en el Perú no es gratuita. ¿O no, amigos televidentes? ¿Quién no ha pagado medicamentos porque no habían? ¿Quién no ha pagado una placa porque no había, porque estaba malograda? ¿Se acuerdan del doctor Moreno? Bueno, de eso vamos a hablar hoy en el programa, porque la vida no empieza ni termina con la cuestión de confianza. La vida no empieza ni termina con los exabruptos del Congreso de la República o con las buenas intenciones del presidente de la República. Tenemos otras cosas que tratar en nuestro país y que son más importantes incluso. Bien, están con nosotros el doctor Moisés Rosas, exdirector del Sistema Integral de Salud, y Flavia De Negri, exgerenta de promoción de inversiones de e-Salud, para hablar de este tema. Buenas noches, señores. Buenas noches. Bueno, como acá no somos sexistas, vamos a empezar con el varón. Doctor Moisés Rosas, a ver, vamos de frente al grano. ¿Cuál es la situación actual del Sistema Integral de Salud? En pocas palabras. Bueno, el problema fundamental en el SIS es que cuando el paciente va a hacerse atender, termina pagando parte o toda la atención o algún componente de esta. Sí, los datos de la Encuesta Nacional de Hogares del INEGI señala que aproximadamente 66% de las personas que son atendidas en un hospital o instituto a nivel nacional paga parte o toda la atención o alguno de sus componentes. Pero el tema en Lima Metropolitana es aún más crítico porque el porcentaje de personas que paga alcanza cerca de 80%. Justo lo que yo decía al presentar esta sección. Y es un tema muy serio. ¿Por qué? Porque afecta tremendamente la imagen de todo el sector y se han hecho estudios en los que se le pregunta a la aseguradora, se le dice, ¿usted cree que el SIS es un seguro de verdad? Y responden, no, porque no me asegura que no me cobren. Entonces, este tema es muy importante y, por supuesto, están involucrados pagos por medicamentos, por insumos, laboratorio, placas radiográficas, ecografías, tomografías, resonancias, gamografías y toda la variedad, incluso los turnos para los médicos que se esperan que sean completamente gratuitos. Este tema ellos lo asocian a un problema de corrupción, de malos manejos, entonces es muy malo como imagen del sistema de salud. Eso ocurre con el Sistema Integral de Salud. Correcto. ¿Qué ocurre, Flavia De Negri, con e-Salud? Es muy distinto. La posición financiera de salud está facturando 3.000 millones de dólares al año. Esto no es que permita que el paciente pague. Lo que pasa acá en e-Salud es que la crisis viene en el modelo del manejo y de la atención, porque se da un privilegio a la atención hospitalaria, más no a la atención de primer nivel. ¿Esto qué nos causa? Tener 30.000 pacientes en lista de espera para ser operados y demorar 120 días en una cita por consultorio externo. El tema no es que el paciente pague, el paciente no paga en e-Salud. El tema es de que a veces la atención hospitalaria más la atención primaria hace un cruce de atención. Entonces quiere decir que un paciente va para una tomografía y está internado 21 días porque no hay cupo para la tomografía. El caso también viene con los medicamentos, o sea, la compra de medicamentos, se tocó en otro programa, trae problema de que hay a veces desabastecimiento y el paciente tiene que esperar para que le entreguen los medicamentos. Claro, en esa espera
en esa espera... Tengo que comprar los medicamentos, Claro. porque se me muere el paciente, mi papá, mi mamá, mi hermano, ¿no es cierto? Claro. A eso voy. O sea, al final pagan. Se paga. Todo el mundo que ha usado alguna vez salud, a pesar de que obviamente es mucho mejor que el sistema integral que está hecho para todos, pagan. De eso estamos hablando. Pero permítame para seguir el hilo. En base a lo que es la realidad, doctor, obviamente el CIS, por ejemplo, nace en el 2001, pero empieza a operar en el 2003, con la mejor intención, ¿no? La intención, además de lo que se llama el aseguramiento universal, que finalmente hoy realmente termina siendo una cobertura universal. ¿Qué hay que cambiar en este modelo? Porque no está funcionando. Hay básicamente dos elementos, uno del tema del financiamiento y otro desde el tema o de la parte de la prestación en sí. Si vemos el problema del tema del financiamiento, independientemente de la cantidad de fondos que se asignan, hay un problema serio de eficiencia en cómo se hacen las cosas. Y eso se resuelve por dos mecanismos. Primero, está el tema del mecanismo de pago. Un mecanismo de pago que se ha venido aplicando para comprar atenciones. Y eso hay que cambiarlo por un mecanismo de pago que garantice gratuidad durante la atención. Esto es perfectamente posible porque en la actualidad existen mecanismos de pago que se están probando en todo el mundo que permiten separar la responsabilidad del médico que atiende, del personal que atiende y que solo se restringe a dar lo que se requiere, de las responsabilidades administrativas, logísticas, presupuestales, de tal manera que con un sistema que permite separar esas responsabilidades es posible que el médico se dedique a atender tranquilo mientras todo el sistema logístico funciona, y de esa manera él no tiene que preocuparse del presupuesto. Ya se esclarecen las responsabilidades y eso genera más eficiencia en los procesos. Y la segunda cosa que hay que cambiar es el modelo de auditoría del CIS. El modelo de auditoría del CIS, no hay a la fecha ningún estudio que haya probado que el modelo de auditoría del CIS haya cambiado o mejorado, haya cambiado la gobernanza corporativa y la gobernanza clínica en el MINSA, ni tampoco haya mejorado la calidad. No hay un solo estudio. Y esto es porque más bien genera atrasos, atoros, deudas. Los hospitales saben, ¿no? Les dan un conjunto de observaciones, ellos las levantan, invierten cantidades importantes de presupuesto levantando esas observaciones. ¿Para qué? Para que una vez presentadas vuelvan a ser rechazadas, por ejemplo. Flavia, es salud y usted ha conocido el monstruo por dentro. Tiene un presupuesto de alrededor de 12.000 millones de soles, ¿entiende? Sí. 12.000 millones de soles, amigos televidentes. Ok. ¿Y por qué falla? Lo que pasa ¿Por qué no es eficiente y qué hay que cambiar? Es lo que quería plantearle, claro, la misma pregunta que al doctor Rosas, en el caso de salud. En el caso de salud es que la atención se basa en atención hospitalaria y no en atención primaria. Uno no está viendo la parte de prevención. ¿Qué pasa? Que el modelo organizacional de salud es distinto, debería cambiar a un RIS, que es una red integral de salud. Quiere decir de que todos los hospitales no tienen que ir a un hospital de alta complejidad. Para dar un número, digamos que la Almenara tiene 14 hospitales, 14 policlínicos. Estos policlínicos no pueden dar una atención, o sea, real al paciente. Si el paciente necesita una tomografía, una resonancia, una angiografía, tiene que ir a la Almenara. Entonces la Almenara se congestiona. Si ellos tuviesen un hospital, un policlínico o un centro de mediana complejidad, los pacientes irían descongestionados. Pero eso lo he escuchado años. ¿Por qué no se hace? Porque el modelo organizacional no lo han cambiado. Tienen que hacer un RIS. Ok, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Perfecto. Doctor Rosas, el presupuesto de salud es alrededor de 12.000 millones de soles. El presupuesto del CIS se diría que es modesto, 1.700 millones directamente. Pero si le sumamos los otros 10.000 del sistema de salud del MINSA, suman los otros 12.000 millones de soles. El aseguramiento universal, para que entienda el público, cubre, o la cobertura del CIS, abarca al 55% de la población peruana. Estamos hablando de 8 millones de peruanos. 16, 17 millones. No, 8 millones de pobres. Okay. Y ahí va. Y 9 millones de no pobres, por decirlo de otra manera, que no deberían además estar ahí. O sea, estamos hablando de 17 millones de personas. Ok, ¿qué hay que cambiar en el modelo financiero? Este es un problema que se ha enfrentado en los temas de aseguramiento en varios países.
el grupo de personas que no son extremadamente pobres, es muy difícil distinguirlo del verdadero pobre porque la pobreza es diaria, cambia, uno es pobre mañana, pasado no lo es, tiene trabajo, etcétera. Entonces es muy volátil. Este problema de distinguir quién es pobre y quién no lo es no permite en los países que, digamos, retiren estas personas que no son pobres. Así que lo que se ha optado internacionalmente es incluirlos, pero a condición de que paguen una cantidad. Pero esa prima que se espera pagar parte también del mismo problema, es decir, distinguirlos como no pobres. Tampoco se puede y además que ellos no pagan. Por esa razón el semicontributivo del SIS nunca ha crecido, a pesar que la gente rota intensamente allí, y hay varios estudios que se han hecho, de tal manera que no tiene esperanza. Lo que han decidido los países y la experiencia internacional comparada está ahí, es incorporarlas a la cobertura. Incorporarlos. Claro, no puedes sacar, tú eres de clase media, no entras. Claro. O fuiste pobre, pero ya eres de clase media, te vas. No hay forma. No hay forma de distinguirlo. No hay forma de hacerlos pagar. Claro. Entonces, es muy difícil en los países, lo que ya se ha optado y en la corriente internacional es incluyanlos porque es más efectivo. Y eso sí, por supuesto, tiene que haber mejor recaudación de impuestos, ampliación de la base tributaria, etcétera, que permita, digamos, sobrellevar la carga. Por otro lado, también el tema de eficiencia. La OMS ha estimado que entre 30 y 40% del presupuesto de salud es desperdiciado por temas de ineficiencia. Entonces estamos hablando que de 12.000 o 13.000 millones de soles en salud podríamos estar usando 7.000 millones tranquilamente para cubrir lo que hoy en día se cubre si fuéramos eficientes. Y hay un reciente estudio que seguramente en otra oportunidad podemos comentar, donde ha señalado que a estándares internacionales solamente bastaría 1%, menos del 1% del PBI para dar cobertura universal en Perú. Y se ha hecho el estudio comparado de los 188 países, de tal manera que es perfectamente posible, pero sin eficiencia no vamos a llegar. Bueno, obviamente es el mismo caso para salud. No. El tema de eficiencia, digamos, es algo que se tendría que incorporar, porque finalmente recibe más gente, como usted dice, Flavia, muy bien, más gente de la que debiera para la atención hospitalaria, pero al final termina entonces no alcanzando nunca y habiendo cuellos de botella que son los que explican que los televidentes que nos están viendo saben perfectamente, yo no estoy inventando nada, que se quedan ahí meses esperando una atención y tienen que ir a una clínica. Lo que pasa es que los recursos en salud son históricos, o sea, la plata que se entrega al año es de acuerdo al histórico de los últimos años. Quiere decir que si yo en los últimos años comencé a operar 100, me van a dar sobre 100. Pero no se basa bajo la asignación de resultados. En vez de ver lo que operé el último año, que ya no son 100, sino son 1.000, yo sigo recibiendo sobre 100. Y me siguen llegando de otros policlínicos pacientes para ser atendidos. Entonces, se tiene que cambiar la parte de la asignación de los recursos. Salud tiene plata, tiene que cambiar la asignación de los recursos y tiene que aprender a desconcentrar un poco esa carga. Claro, hay un tema que habíamos hablado antes de salir al aire con el doctor Rosas, y tiene que ver con el tema de, efectivamente, de la eficiencia y de premiar no la cantidad digamos, de horas que estás en la oficina o en el sino la cantidad de gente que estás atendiendo eficientemente. ¿Eso pasa en salud? ¿Hay esa medición? ¿Hay esa recompensa? ¿Hay la manera de vigilar que se sea eficiente en la atención pública? No hay esa forma. Ok, esa es la respuesta que me temía y la he conseguido no muy a mi pesar. Doctor, nos va a ganarle tiempo, nos faltan 2 minutos, pero quiero los últimos 2 turnos para los dos. Y regreso a la pregunta inicial propuesta por este segmento. ¿Es posible lograr que los pacientes del Sistema Integral de Salud, que suman 17 millones, y los de e-Salud, dejen de pagar, aunque sea medicinas, exámenes, fuera de lo que ya pagan? Es perfectamente posible. En el 2006 hicimos una experiencia muy importante que ha servido de molde y la vamos a publicar. En esta experiencia, antes de esta experiencia, 30% de los peruanos en sus hogares, a través de la encuesta nacional de hogares, declararon que les habían dado todo absolutamente gratis. Un año después, cuando se hizo la experiencia que hemos señalado, 70%, más del 70% decía que le dieron absolutamente todo gratis. Es decir, un brinco en gratuidad y en satisfacción pública de más de 40% medido por el INAI. Es perfectamente factible, lo habíamos implementado en el año 2018 para empezar, pero por razones que no entendemos, no continuó, fue desmontada la experiencia. ¿Cuál es la última intervención? La descentralización económica productiva. Le iba a decir doctora de Negri, porque Flavia de Negri ha sido no solo gerente de promoción de inversiones de salud, sino además gerente de la Almenara, nada menos. ¿La última intervención?
Es la desconcentración, la descentralización económica Es la productiva. reflexión que es lo que se tiene que Se dar. tiene Y que es ser un impostergable, raíz. Flavia. Es impostergable. Impostergable. Señores, muchas gracias. Gracias. Sinceramente por haberlo abierto los ojos de nuestros televidentes hoy para la reflexión. Estoy seguro que habrá otras ocasiones para seguir hablando de este tema que es, vaya que es un gran tema. Muchas gracias. Bien, amigos, nos vamos al último corte del programa, la última pausa para regresar con el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, don Ricardo Márquez, ex vicepresidente de la República. Ojo, ¿quieren saber ustedes si es posible en algún momento viajar de Nueva York a Londres en 2 horas? Miren nuestro segmento Volver al Futuro, luego la pausa y volvemos. Muy bien.